Bienvenidas y bienvenidos al taller de escritura de artículos de investigación del Grupo de Investigación Conocimiento Abierto para la Acción Social. En este vídeo vamos a mostrar una serie de ideas claves para la elaboración de un buen artículo científico. Y queremos comenzar afirmando que un artículo científico no es más que el punto final de un proyecto de investigación y, por tanto, es interesante definir desde el diseño de la investigación cuáles serán los artículos que se publicarán e incluso en qué revistas se quieren publicar. Para ello es importante entender el proceso de escritura del artículo de investigación como una serie de guiones y borradores, el último de los cuales será el que sea finalmente publicado. Un artículo de investigación, en este sentido, es un texto breve, normalmente de unas 10 páginas o unas 6.500 palabras, que resume el proceso de investigación y sus conclusiones de manera clara, convincente y sintética. Para ello es importante cuidar una serie de ideas claves. Cuanto más sencilla sea la redacción, mejor será el artículo. Cuanto más ordenada, mejor será comprendido. Cuanto más sostenidos en referencias y datos estén los contenidos del artículo, mejor será recibido por la comunidad científica. Cuanto más impersonal y cuanto menos pretenciosa o ambiciosa sea su redacción, mucho mejor será recibido por los revisores y editores de la revista. Además, tenemos que cuidar una serie de aspectos formales con anterioridad al envío a cualquier revista. Así es importante tener presente las indicaciones formales de la revista donde pensemos mandar el texto, y si es posible revisar otros artículos de esa misma revista para analizar cómo están construidos formalmente. Se debe cuidar el tamaño del párrafo, que no debe ser ni muy breve ni muy extenso. Se debe cuidar la ortografía de manera exquisita y evitar las ambigüedades que generan malas interpretaciones. Se debe evitar a toda costa el lenguaje sexista y se debe favorecer la concisión, así como cuidar que nuestras referencias bibliográficas respeten la normativa de la revista donde enviemos el artículo. Un artículo de investigación es un texto altamente tipificado, aunque su estructura concreta dependa del área de investigación a la cual pertenecemos o la revista donde queremos mandar nuestro artículo. De todos modos, se impone cada vez más una estructura que cumple con las siguientes secciones: introducción, método y muestra, discusión, conclusiones y referencias. A la hora de escribir, recomendamos empezar por aquellas que tenemos más claras tras el proceso de investigación, es decir, método y resultados, y después continuar con el resto de las secciones. En cuanto al uso de los tiempos verbales, se aconseja que el resumen esté redactado en pasado, la introducción en presente, métodos, materiales y resultados en pasado y la discusión de nuevo en presente. En cuanto al título, este debe ser claro, exacto y, si es posible, atractivo, pero evitando las figuras literarias que pueden añadir ambigüedad. Recomendamos comenzar la redacción del artículo con un título provisional y revisar este una vez que el último borrador esté ya preparado. En el título se deben evitar siglas y neologismos que puedan ser desconocidos por el revisor, el editor o el lector, así como palabras vacías como informe preliminar, observaciones sobre o estudio de, que no añaden realmente nada al título. En cuanto al resumen, este debe recoger las claves fundamentales del artículo. Se debe evitar entrar en detalles, pero sí recoger los objetivos y alcance de la investigación, la metodología, el resumen de resultados y las principales conclusiones. Suele tener el resumen entre unas 250 palabras y unas 10 líneas, y en él no se deben citar referencias. En este sentido, también recomendamos escribir el resumen al final de todo el proceso de redacción. La introducción presenta la pregunta de investigación y el interés del trabajo, es decir, detecta dónde hay nichos o vacíos en las investigaciones previas y suele ocupar un 15% del total del artículo de investigación.
aconsejamos utilizar pocas citas, pero muy bien seleccionadas en esta sección. Si es posible, se deben aprovechar las revisiones que ya se han publicado sobre el tema que estemos analizando. En algunas áreas de conocimiento, por ejemplo en educación, a veces puede aparecer una revisión de la literatura o un marco teórico dentro de la introducción. La sección de materiales y métodos suele ocupar un 15% del total del artículo. Y aquí se describe el método siguiendo la misma secuencia de la investigación: diseño, muestra, variables, recogida de datos, análisis, etc. En realidad creemos que comenzar por materiales y métodos es lo más sencillo para romper el folio en blanco, y por eso recomendamos empezar por aquí la redacción del artículo. No es necesario explicar cuestiones metodológicas que sean conocidas por otros investigadores del área, pero sí indicar cómo se han considerado las cuestiones éticas que deban ser contempladas en tu artículo de investigación. Por otro lado, dependiendo del área de conocimiento, es costumbre señalar cómo se ha repartido el trabajo dentro del grupo de investigación. Los resultados ocupan el 40% del artículo de investigación y aquí se presentan los hallazgos más relevantes, en favor y en contra de tu hipótesis, sin ningún tipo de interpretación en este punto. Las tablas, los gráficos y las ilustraciones añaden valor, pero no se deben repetir datos ni entre ellas ni con el texto. Estos recursos se deben explicar en el texto, además de indicar si son recursos de elaboración propia o no. Un consejo útil podría ser empezar la redacción de esta sección con la elaboración de las tablas, gráficos e ilustraciones y redactar posteriormente el texto pertinente en función de ellas. La discusión y las conclusiones son el espacio para la inferencia y la deducción y también el espacio para encontrar la respuesta a la pregunta que se plantea en la introducción. Es frecuente distinguir entre discusión y conclusiones, separando ambas secciones, pero en ciertas áreas de conocimiento aparecen confundidas y unidas en un solo bloque. Si se deben separar, debemos recordar que la discusión es el espacio de la inferencia y las conclusiones el espacio para la síntesis del artículo. Muchos lectores irán a esta sección directamente, así que es importante dedicarle un tiempo y un cuidado especial en tu redacción. Puede ser útil comenzar por la pregunta de la introducción y las pruebas que la corroboran. Debemos recordar que es necesario mostrar los resultados anómalos y explicarlos con coherencia, o admitir que es necesario investigar más para tener una respuesta convincente. Es más, si no lo dices tú, muy probablemente te lo recordará el revisor de tu artículo. Finalmente, es interesante también incluir recomendaciones de futuras investigaciones a los datos de tu investigación. En cuanto a la bibliografía, debemos recordar que al menos el 70% de las referencias no deben superar los 5 años de antigüedad. Ante la duda de si se debe utilizar referencia de la propia revista a la que hemos mandado nuestro artículo, pues tenemos que conocer cuáles son las normas y costumbres de esa revista. Con carácter general, a no ser que la revista explicite que no lo desea, es aconsejable incluir algunas referencias de artículos publicados en números anteriores de la revista y que justifican que conocemos el área en la cual nos estamos moviendo. Además de la bibliografía, es necesario también indicar el apoyo financiero que haya recibido nuestra investigación, los reconocimientos o agradecimientos a personas que hayan contribuido a los resultados de nuestro trabajo, así como es importante revisar las normas de la revista en relación con las notas a pie de página. Con carácter general, se observa una tendencia hacia su desaparición o a mostrarlas al final del texto. En relación con el orden de aparición de los autores, es de justicia que éste esté relacionado con su contribución al artículo en cuestión. Por otro lado, conviene tener una lista de comprobación
o preguntas de revisión interna antes de enviar el artículo a la revista. También es importante ponernos en la piel de un revisor estricto y leer nuestro texto desde esa distancia. Si esto no es posible o si no podemos hacerlo, conviene darle el texto a un miembro de tu grupo de investigación y pedirle que sea estricto con nuestro texto. De todos modos, y finalmente, debemos aprender a asumir las críticas a nuestro artículo como parte del proceso de aprendizaje e investigación. Muchas gracias.